Bienvenidas, bienvenidos todos nuevamente a la conversación aquí en EMOL TV, en este ciclo en el cual durante los últimos meses hemos ido tratando de ver si podemos aprender algo en este difícil y curioso momento de pandemia mundial. En este contexto, ya conversamos con Frances Torralba, filósofo, sobre inteligencia espiritual y la esperanza, como entrever posibilidades cuando nadie las ve. Conversamos con Javier Meloni sobre inteligencia espiritual, pero sobre todo sobre diálogo interreligioso, y cómo él nos llamaba a no competir por totalidades, más bien a compartir plenitudes. Con Antonio Ventué conversamos sobre una nueva forma de mirar al Dios cristiano, ya no como padre o hijo, sino como relación, y todo el concepto de la alteridad. Con Rodrigo Figueroa conversamos sobre la filosofía como terapia, con Roberto Feldman sobre su visión desde el judaísmo, con Mardía Herrero, su camino hacia el sufismo y todo su planteamiento desde esa rama del Islam. También conversamos con Ignacio Silva, filósofo, sobre el diálogo que hay o no hay entre ciencia y religión. Conversamos también con Pablo Dors sobre la meditación y la importancia del silencio. Y hoy día vamos a conversar con alguien que seguro ya muchos de ustedes conocen. Él es filósofo, es musicólogo, es esteta, es profesor universitario. Estamos hablando de Gastón Sublet. Muchas gracias por estar con nosotros, Gastón. Gracias por invitarme. Gastón, ya veíamos en esta introducción que hemos conversado con distintos personajes y distintas miradas y visiones, y la mayoría de ellas apuntan a que existe efectivamente una inteligencia espiritual y que ésta se puede cultivar, o más bien se debe cultivar, así como la inteligencia racional o la musical. ¿Está usted de acuerdo con ese planteamiento? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque la estructura del hombre yo la considero en tres niveles, siguiendo las más antiguas tradiciones de sabiduría del mundo, porque en eso están de acuerdo todos los pueblos. Por ejemplo, la división que los griegos hacían entre el cuerpo, llamado el soma, el alma, llamada psique o psique, y el espíritu, o pneuma, que está por encima de la psique. Ahí está lo que en otras tradiciones se llama el espíritu. Los mapuches también hacen la misma clasificación. Está el cuerpo, que ellos llaman Khalil, el alma, que ellos llaman Am, y el espíritu, que ellos llaman Tuyu. Entonces, le puse dos ejemplos muy distantes uno del otro. Los griegos por una parte, los mapuches por otro, pero también podría citar la Biblia, ¿no es cierto? Existe Basar, la parte vital, corporal del hombre, Nefes, la parte psíquica, y Ruah, el soplo, el espíritu. O sea, es una manera de considerar la naturaleza humana que es universal. Lo mismo en las tribus más primitivas de la Amazonía se van a encontrar con la misma concepción. Entonces la inteligencia espiritual, que es el término que usted usó, estaría en el desarrollo de lo que los griegos llaman pneuma, los hebreos ruaj y los mapuches tuyé. Incluso los mapuches tienen toda una teoría del cultivo del tuyé. O sea, el deber de un hombre es someter el am, someter toda la estructura psíquica del hombre a la sabiduría, a la luz y a la fuerza del tuyú, del espíritu, para llegar a ser un pillán. O sea, la palabra pillán que hemos usado nosotros en el fondo es tuyú am. O sea, la psique sometida totalmente a la dirección del espíritu. Entonces, eso le da al hombre
Kimun, o sea, sabiduría, conocimiento espiritual, inteligencia espiritual. Esa es mi respuesta Pero para ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo puedo eventualmente no saberlo solamente desde la mente, sino eventualmente también vivirlo? Mire, en eso el Oriente nos da una buena lección, que en el Oriente lo común, tanto en China, Japón, India, por supuesto, es la meditación. Es una disciplina por la cual se logra la total paz de la mente. Y en esa paz adviene una luz que normalmente el hombre que actúa no tiene, o el hombre en el momento de actuar no la tiene. Entonces, desarrollar mediante la meditación esa parte que es el espíritu, que ellos llaman Atman. Desarrollar el Atman, el Ruach, el Piyu o el Pneuma, a través de la meditación. Ahora, no es solo a través de la meditación, es también a través de la acción, pero la acción desinteresada, no por motivos egóticos, egoístas, sino siempre como cooperación, como servicio. Todo eso va desarrollando la inteligencia espiritual originaria del hombre. Ahora, si nosotros nos acordamos que en la Biblia se dice que Dios dijo, hagamos al hombre, y lo hizo a imagen y semejanza de él mismo. ¿Qué quiere decir con eso? Que puso en él la chispa del espíritu, porque Dios es espíritu. Eso quiere decir. Por tanto, ya desde el comienzo de la Biblia se señala que el hombre tiene el fuego del espíritu como una simiente dentro, pero con el deber de realizarlo. El hombre está llamado a realizar una tarea que es, como dicen los mapuches, la de someter la psique, toda la constelación psíquica a la dirección del espíritu. Eso en cuanto a los esfuerzos que el hombre puede hacer por desarrollar su inteligencia espiritual. Ahora, eso desde la perspectiva de la Biblia no es todo. Está la gracia divina, que es algo que viene de fuera de nosotros y sobre nosotros, y que nosotros no podemos provocar por nuestro esfuerzo, que es lo que los hebreos llaman la alianza. El hecho que Dios venga hacia el hombre es muy distinto que los esfuerzos que hace el hombre por llegar a la trascendencia. Son dos cosas distintas, pero igualmente válidas. Por tanto, uno se llamaría inteligencia espiritual natural, y la otra, que es la inspiración divina que viene hacia el hombre, la llamaríamos revelación o sabiduría sobrenatural. Claro, en esa segunda concepción no habría mucho que hacer, ¿no es cierto? ¿Se tiene o no se tiene la gracia? ¿O se fue, le llegó a uno o no le llegó? Suena a veces eso un poco desesperanzador. Pero uno la puede pedir, ahí está. No la puede provocar, pero la puede pedir con la oración. Eso hace que un hijo de la Biblia, ya sea judío, ya sea islámico o cristiano, considere que la oración o entrega a Dios es superior a la meditación. Pero ahí entonces en ese pedir, en esa oración, vendría el meditar eventualmente, o una forma de meditar. ¿Puede ser que ahí se unan un poco Oriente y Occidente? Sí, se puede hacer una síntesis. Por ejemplo, el libro más importante de la India, de la espiritualidad hindú, es el Bhagavad Gita. Y el Bhagavad Gita termina con eso. El último capítulo, Dios le dice al hombre, mira, de todo esto que te he enseñado, todas las formas del yoga y la meditación, podrías tú prescindir
si haces un acto de fe y de entrega a mí, incondicional. Entonces ahí se unen, se enganchan la espiritualidad bíblica con la espiritualidad hindú. En el libro se dice que eso es lo más grande, de que son los elegidos de Dios los que pueden hacer eso. Los otros que se quedan en la meditación. Ahora, eso no está mal, está muy bien. La meditación está muy bien. Yo creo que es un instinto perdido. Originariamente yo creo que todos los hombres sabían meditar para reciclarse psíquicamente. Y eso con la civilización se perdió. Que usted ha estudiado mucho el Oriente, distintos libros del Oriente, distintas tendencias también. ¿Hay algo que usted ahora saque como conclusión para un pensamiento occidental, que es como el que usted tiene o donde fue formado, digamos, y que aprendió todas estas enseñanzas de Oriente? ¿Dónde cree usted que se puede unir o cómo sacar enseñanzas de ambos mundos? ¿Cómo se puede unir, dice usted? Bueno, ya le he dado un ejemplo. El mismo Bhagavad Gita de la India dice que lo más grande es un acto de fe y de entrega incondicional a lo divino, a Dios, digamos. Con eso yo veo ahí un enganche con la espiritualidad bíblica. Y creo que el Mahatma Gandhi fue tal vez el maestro que mejor síntesis hizo del cristianismo y del hinduismo, porque él confesó muchas veces que su lucha no violenta tenía como fundamento el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo dijo: amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persiguen o calumnian. Entonces, eviten ustedes los esfuerzos que se han hecho en la época moderna, tanto hechos por europeos como por hindúes mismos, de ver esta relación que puede existir entre la espiritualidad tradicional de la India y la espiritualidad bíblica. Otro tanto se puede decir de la sabiduría china, ¿no es cierto? Sobre todo el libro del Tao, de Lao Tse, donde hay pasajes coincidentes con el Evangelio de Jesucristo, incluso usando las mismas palabras. Es muy impresionante verlo. Cómo un chino del siglo VI antes de Cristo pudo tener una revelación como esta, pasajes como estos, aquel que asume como propias todos los pecados, no es la palabra pecado exactamente, todos los males hechos por los hombres, ese es el rey del mundo. O sea, justamente lo que hizo Jesucristo, ¿no es cierto? Asumió como si las hubiera cumplido él todos los pecados del mundo. Tanto que el profeta Isaías dice que Dios lo vio y apartó de él la mirada, porque todo el mal del mundo estaba en él en ese momento, porque él lo asumió como propio para liberarnos a nosotros de las consecuencias. Y Lao Tse captó eso y lo dice en su libro del Tao. Es muy impresionante. Claro. O sea, hay muchos nexos. Por supuesto. Ahora, en la mitad de esta pandemia, hay dos palabras que son muy recurrentes. Por una parte es incertidumbre, por supuesto, pesar, quizás, desazón, y por otro lado, esperanza. ¿Cree usted que hay alguna esperanza en medio de esta incertidumbre? Bueno, siempre la hay, ¿no es cierto? Jesús dice: el que busca encuentra, el que pide recibe, y el que llama se le abrirá. O sea, siempre está abierta la trascendencia a venir en auxilio de los hombres, que los hombres se lo piden. Siempre habrá una respuesta. Ahora, que sea sin duda, con confianza, sea un acto de fe auténtico, siempre habrá una protección. Ahora, en cuanto a la pandemia, hay diversas opiniones, ¿no es cierto?, de por qué vino esto. Yo creo de que la humanidad se colocó en
situación, como para que la vida misma nos castigara. Y nosotros hemos puesto en riesgo la supervivencia de nuestra especie al desarticular prácticamente todos los ecosistemas del planeta, a punto que muchos ecologistas dicen que esto no tiene vuelta, que es cuestión de tiempo nomás, ¿no es cierto? Si el hombre ha hecho una cosa así, la vida misma lo castiga. Sería una revancha de la naturaleza a la insensatez de los hombres que han colocado a la humanidad misma al límite de temer por su destino. Esa es una interpretación de la cual yo no la considero absurda. La vida tiene que de alguna manera darle una señal al hombre de la brutalidad que está haciendo. Eso es una de mis convicciones. Ahora la otra, bueno, es la peor de todo, ¿no? De ver que hay mucha gente que la cree, ¿no es cierto? Y que esto fue deliberado para suprimir el sector pasivo de la humanidad. O sea, los viejos, los pobres, los miserables. Ya, a mí me cuesta creer eso, hay que ser muy malo para creer eso. No sé. Bueno, ahí estaría absolutamente en contra de lo que usted comentaba antes, de esa acción desinteresada. Por lo tanto, sería un acto absoluto sin ningún tipo de espiritualidad de por medio. Claro, obviamente. Ahora, respecto a la pregunta primera que me dice usted sobre la pandemia, yo creo que es siempre válido lo que Jesús prometió. El que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abrirá. Eso siempre está vigente y uno lo puede comprobar si hace un acto de fe con plena confianza de que él prometió algo que va a cumplir. ¿Usted lo ha vivido así? ¿A usted le ha pasado eso? Sí, me ha pasado. Esos actos de fe, tener esos actos de fe y realmente escuchar, por lo tanto, la respuesta, si quiere de alguna manera, de su Dios cuando usted le ha pedido. Acostumbrarse a usar esa fórmula que Jesús nos dio, ¿no? Como Jesús nos dice, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos, yo nunca les voy a fallar. Si yo les he prometido esto, es porque se cumple. Pero para eso tienes que tener mucha fe y mucha confianza en que va a ser así. Si lo haces dudando, lo más probable es que no ocurra nada, ¿no? Pero hay maneras de comprobar de que eso se cumple. Y si usted me pregunta si yo he experimentado eso, sí, muchas veces lo he experimentado. Es esperanzador eso, muy esperanzador. Usted, ahora último lo he visto que ha escrito y va a hacer unos cursos sobre el I Ching. ¿Qué nos puede contar de eso? Mire, para mí, en el dominio de la sabiduría, lo que los mapuches llaman Kimun, en ese dominio, yo creo que lo más alto que llegó la humanidad es en el taoísmo y en el confucianismo chino. Ahora, se me dice, bueno, está Platón, está Aristóteles, pero es muy intelectual eso. Y el intelecto es soberano en esas formulaciones. Entonces, estos otros textos son de sabiduría auténtica, no persiguen crear un discurso, no persiguen una construcción intelectual, sino que son casi como revelaciones, pero de hombres que han vivido experiencias extremadamente profundas de lo que usted llamó al inicio inteligencia artificial. Entonces, a mí me interesa que se conozca en Chile bien el sistema de las mutaciones, o I Ching de Confucio, y por otro lado, la doctrina del Tao, o sentido del mundo de Lao Tse.
Ahora, eso siempre lo hago yo haciendo paralelos con la sabiduría bíblica y con el Evangelio de Jesucristo. Los enganches son numerosísimos, las semejanzas, los paralelos son numerosísimos. Entonces, bueno, resulta una cosa más modernizada, si quiere usted, porque yo no soy chino. Pero bueno, la esencia de lo que esos libros son, se ha logrado entregar a la cultura europea a través de traductores muy confiables, entre ellos Richard Wilhelm, cuya traducción del I Ching y del Tao fue revisada por los sabios chinos y le dieron el pase como diciendo: estas traducciones son las únicas que nosotros consideramos plenamente confiables. Y esas traducciones que hizo Wilhelm fueron traducidas al castellano después, el I Ching por la doctora Lola Hoffman, ¿no? Y el Tao, ¿ya? Que me encargué yo de hacerlo como discípulo de ella. Claro que yo no me basé en el texto chino original, me basé en la versión de Richard Wilhelm también. O sea, las versiones que tenemos son plenamente confiables en su significado, así, por eso tenemos acceso a este mundo. Y quiero que la gente de Chile que tiene inquietudes espirituales conozca bien esta obra de traducción maravillosa que hizo la doctora Elena Jacobi de Hoffman, a quien se dice más familiarmente Lola Hoffman. Ella fue discípula directa de Carl Gustav Jung, quien hizo el primer prólogo a la edición alemana del I Ching. Ya estamos en gente que nos entrega texto de primera mano, ¿no es cierto? Traducciones de primera mano. Y normalmente la gente confía mucho en esta sabiduría del Ching y en el concepto de Tao también. Ahora hay muchos mapuches, sé yo, que se han fascinado con esto, porque ven el parentesco de su Kimun, de su sabiduría, con lo que dice Lao Tse, con lo que dice Confucio. Eso ha sido muy gratificante para mí. He conversado con varios intelectuales mapuches que me han hecho notar eso. Uh-huh. Bueno, Richard Wilhelm también tuvo, el que tuvo un trabajo muy fuerte de esto es Jung también, ¿no es cierto? Y él hablaba del sincronismo, muy introducido también por esta filosofía desde Oriente. ¿Qué podemos hablar o decir del sincronismo, del principio del sincronismo? Sincronicidad, como la llama él. Él descubrió en el I Ching que detrás hay un supuesto que no está explicitado, porque para los chinos es natural, que consiste en que los contenidos profundos de la psique se proyectan en el mundo objetivo sin que la persona se lo proponga, por una ley de analogía. Entonces, el ejemplo clásico que da él es a una mujer que tenía una neurosis depresiva, pero que era una gran intelectual, una mujer muy inteligente, y que intelectualizaba su enfermedad. Y Jung se dio cuenta que la inteligencia de ella era el gran enemigo de ella, porque mientras más inteligentes eran las explicaciones que ella daba de su mal, más se hundía en la depresión. Entonces un día ella una noche soñó de que le regalaban un escarabajo de oro. Entonces llegó con esta nueva a la consulta de Dr. Jung. Y Jung, claro, se dio cuenta de que el inconsciente le había mandado un mensaje simbólico a través del escarabajo de oro, que en la antigüedad significaba resurrección. Por tanto, ¿en qué consiste el mensaje? En que el inconsciente le ha dicho: ¿sabe qué más, señora?
usted comenzó su proceso de curación. Pero esa es la mitad del cuento. La otra mitad es que cuando ella le dijo eso, en la intimidad de la conversación, sonó un ruido en la ventana. Y Jung miró y vio que un coleóptero trataba de entrar, atraído por la luz, en el recinto de su estudio. Le abrió la ventana, entró el coleóptero, él lo atrapó, se lo mostró a un entomólogo amigo, y él le dijo, este es el que en Alemania llamamos escarabajo de oro. Entonces él dijo, aquí está la salvación de mi paciente. Le contó lo que había pasado. Cuando usted me contó eso, vino un coleóptero, usted vio que yo abrí la ventana y, y lo casé. Bueno, ese que llegó, cuando usted estaba hablando del escarabajo de oro, es el escarabajo de oro. Ahora dígame usted que es tan inteligente. ¿Qué relación de causa a efecto hay? Que usted hable del escarabajo de oro y el escarabajo de oro venga al lugar donde están hablando de él. Entonces ella dijo, tengo que reconocer que no hay ninguna relación de causa a efecto, con lo cual se rompió todo el esquema intelectual que ella tenía. Ahora, esto de la sincronicidad, ese es el fenómeno de la sincronicidad, ¿no? Ese fenómeno le ha costado a Jung un alto precio, porque entra en el mundo de lo indeterminado, de lo misterioso, incluso si quiere usted hasta de lo esotérico, y eso la comunidad científica mundial no lo acepta. Entonces él vivió como un paria frente a la comunidad científica mundial por estas y otras razones, como sería el inconsciente colectivo y los arquetipos que lo pueblan, que todavía operan sobre nosotros por la memoria genética. Todo ese mundo de Jung, bueno, me lo enseñó a mí la doctora Hoffman, y le agradezco tremendamente porque me abrió un horizonte gigantesco para mi pensamiento, para mis investigaciones. Ahí está el fenómeno de la sincronicidad que opera sin que la persona incluso se dé cuenta, por una ley de analogía que es más fuerte que la ley de causalidad aristotélica, ¿no? Yo me acuerdo de haber llegado un día al patio del Campus Oriente y había 3 profesoras jóvenes conversando. Yo me senté al lado de ella y le dije, ¿cuál es el tema de la conversación? Nuestros hijos, le dije, no se les vaya a ocurrir decirle a los niños, ¿sabe qué más? Yo no soy su mamá verdadera, porque yo lo recogí a usted de un tarro de basura. O ella me dijo, hoy a mí también me hicieron la misma broma, y me dijeron que yo nací en la jaula del oso polar y que me trajeron a la casa en un canasto. Entonces le dije, a mí también me hicieron una broma, por eso les digo, los hijos de ustedes son todos chicos. Y a mí me lo hicieron cuando yo tenía 7 años. Y la única diferencia con lo que pasó a usted, con lo que me pasó a mí, que cuando yo tenía 50 años, la madre pobladora, que era una señora pobre que vivía en los cerros de Valparaíso, me vino a buscar. Mi madre me había dicho que me vendría a buscar a los 18 años. Bueno, cuando yo tenía 50 años, la pobladora entró en mi casa, conoció a mi madre, y mi madre de repente, en trance, porque yo no puedo explicarlo de otra manera, le dijo, cuando yo muera, ahí tiene a su hijo. Ahora, eso no es verdad. Yo soy hijo de doña Isabel Asmussen de Sublet, pero ese hecho ocurrió misteriosamente. Esta señora vino a mi casa, pues yo la conocía ya hace mucho tiempo, por mis paseos por los cerros. Llegó a mi casa porque necesitaba quedarse a alojar ahí, porque tenía que hacer una gestión en el registro civil y no podía volver a Valparaíso. Yo la hice venir a mi casa para yo entregarle la plata para que se alojara. Bueno, todas son las razones de por qué entró en mi casa. Pero ¿por qué le pasó eso a mi madre? De que frente a ella de repente le haya dicho, cuando yo muera y tiene a su hijo. ¿Por qué?
¿quién provocó eso? Yo lo provoqué. Yo lo provoqué, tanto que cuando después yo le llamé la atención a mi madre por haber dicho esto, ella no tiene conciencia de haberlo hecho. Yo creo que este caso le habría encantado a Jung, habría estado feliz de conocer este caso, pero fue Había uno de los un más, sincronismo claro ahí. un fenómeno extrañísimo. Lo que veo es la fuerza de la sincronicidad. Yo creo que ahora la comunidad científica ha aceptado finalmente que existe ese mundo misterioso, puramente analógico y no causal, ¿no? Bueno, esa es hacia dónde va, ¿no es cierto?, nuevamente la ciencia, ahora esta nube de probabilidades en vez de este causa y efecto. Gastón, ha sido realmente un placer conversar con usted. Muchas gracias por habernos recibido de manera virtual en su casa en Limache y esperamos conversar más adelante nuevamente. Ya, pues yo les agradezco haber tenido la paciencia de escuchar. Ahí me interesa mucho hablar de estas cosas. Y nos quedamos con mucha tarea pendiente porque nos dejó mucha lectura también. Tenemos que leer quizás el Tao, ¿no es cierto?, el I Ching, a Jung, Lola Hoffman. Bueno, ahí hay harta bibliografía para quien quiera enfrentar este momento. Muchas gracias, Gastón. Adquiera un ejemplar del I Ching y uno del Tao que recién lo va a republicar la Universidad Católica. Ahí está entonces. Muchas gracias, Gastón. A ustedes los invito a seguir aquí en Demol TV. Vamos a tener en algún momento otra de estas conversaciones. Muchas gracias. Hasta luego.